Bueno, mis muchachos, ya viene acabando el 2024, ya empieza el 2025 y en este video quiero compartirte una serie de consejos, una serie de perspectivas para que en realidad logres una consistencia, tal cual como has visto muchísimos estudiantes, muchos testimonios que han logrado tener un paso a paso, filtrar su información y más que todo a personas que ya llevan 2, 3, 4, 5 años. La estrategia que nosotros aplicamos lo que en realidad ha venido a hacer es resolver ese exceso de información y empezar a ejecutar. Y basado en esa premisa, quiero compartirte unos consejos y unas perspectivas que quiero que tengas en cuenta para que logres la consistencia en estos primeros 6 meses del año y empieces a hacer las correcciones y modificaciones que necesitas como trader en tu plan, ¿vale? En tu ejecución y en tu dirección. Lo primero que quiero que entiendas, vamos aquí al iPad, es mirar tu estrategia. ¿Qué es lo que está pasando en realidad con tu estrategia? Mira, quiero que entiendas esto. No necesitas aprender más teorías con lo que sepas, Smart Money, ondas de Elliot, con eventualmente con indicadores, con lo que sea, todos los conceptos simplemente van a ser iguales. Y ya he visto varios videos de varias personas que vendían el Smart Money como el trading institucional y ya están diciendo que el Smart Money ha muerto, que el trading institucional ya no funciona y ahora están migrando a las inducciones. Y lo primero que quiero que comprendas es que yo enseño inducciones, yo enseño oferta y demanda. Yo nunca he dicho que los order blocks no funcionan y en segunda instancia quiero también que comprendas que toda esa información que nos llega al idioma español viene de los gringos, ¿vale? Viene del americano. En realidad, todo acá llega retrasado y todo simplemente cambia de nombres. ¿Y a qué voy con esto? Tú no necesitas aprender más, tú no necesitas pagar un curso adicional, bueno, a no ser de que no tengas una estrategia definida, pero las cosas siguen siendo igual. Hace un año, hace 5 años, hace 10, hace 20 años, los conceptos siguen siendo iguales. Entonces, el primer punto que te sugiero que empieces a hacer, deja de aprender tantas teorías y aplica lo que ya sabes, lo que te haga más sentido, con lo que te sientas más cómodo, que al momento de que tú analizas siempre vas a tener o se considera que tienes un resultado mejor. Simplifica las cosas, no tienes que agregar, tienes que quitar, ¿vale? Acá la cuestión no es agregar más teoría, no necesitas ser una enciclopedia, porque cuando haces esto, yo te conozco muy bien y como trader también sé que uno al exceso de información, al momento de aplicarlo, llega a una coyuntiva en que no sabes si comprar porque, no sé, es un bloque de oferta, de demanda, perdón, pero no sabes si ir a vender porque el precio acaba de inducir un previous day high. Entonces empiezan ese tipo de conflictos y lo que te hacen son dos cosas. Uno, paralizarte al momento de operar. Dos, tomar operaciones sin base a una estrategia o a un plan. Y ahora, y aquí entramos a la segunda parte, quiero que te fijes en esto, corrige tus problemas y tus emociones, y esto es muy importante, fíjate que todo esto conlleva a cómo reaccionas. ¿Qué quiere decir esto? Tienes semanas muy buenas en las que dices, bueno, por fin lo logré, pasé una primera fase de fondeo, tal vez pasaste las dos fases de fondeo, ya voy a empezar a retirar y empiezas a tener rachas negativas sin ningún sentido si en teoría estás aplicando lo mismo. Y aquí donde tienes que fijarte es ¿cómo reacciones a las rachas positivas? ¿Piensas que van a ser infinitas? ¿Te has preguntado eventualmente si pasas una cuenta de fondeo, logras un retiro y tienes, no sé, una semana de pérdidas, cómo te vas a sentir? ¿Crees que fue simplemente suerte, que simplemente fue azar? En realidad, si lograste tener esa consistencia pasando una prueba de fondeo, logrando un retiro, o has pasado varias pruebas de fondeo y las has perdido, en realidad lo que tú tienes que corregir no es la estrategia, lo que tú tienes que corregir es cómo reaccionas a cuando tienes una racha positiva, cómo reaccionas a cuando tienes una racha negativa y entender los números. Hay personas que les da muchísimo miedo, pierden $10, es el fin del mundo. Hay otras personas que simplemente no les importa perder, pero cuando están ganando un poquito piensan que el precio se va a devolver y cierran las posiciones. Ese tipo de errores son los que tú en realidad debes de corregir para lograr una consistencia, empezar a mirar cuál es la forma más óptima de gestionar el riesgo, empezar a corregirte tú en el día a día. Ese cuento de la mejora del 1% diaria, pero en realidad nadie te dice cómo mejorar el 1% diario. Yo desde mi perspectiva te lo digo, mejorar el 1% diario es el control mental que tú tienes ante las situaciones. Perfecto, hoy perdí. Mi problema es que yo sobreopero. Listo, no voy a sobreoperar más. Hoy mejoraste el 1%. Perfecto, hoy gané un 1-4. Ay, el precio me está dando otra entrada. ¿Por qué tienes que entrar? Si sabes que siempre que entras pierdes lo que ya te ganaste porque tomaste 4 operaciones y la ganancia se te fue ahí. Entonces, cuando tú paras, ahí es cuando tú estás mejorando, ¿vale? Eso es súper importante que lo entiendas. El problema no es la estrategia, el problema es cómo reaccionas a las situaciones. Y vuelvo y hago énfasis, siempre y cuando tu estrategia sea congruente. ¿Por qué te digo que congruencia?
Tú tienes que tener estadísticamente, en realidad, si tu estrategia funciona. Muchos de ustedes, y lo hemos compartido en muchos envíos que se han hecho en el canal de Telegram, que por cierto te lo dejo acá para las actividades que se van a hacer el otro año, hemos hecho envíos de dirección en donde hemos tenido un acierto de más del 80%, fue una semana, el otro fue 78% en la siguiente semana, hubo otra semana como del 90% de asertividad, que esto lo vieron más de 900 personas que se estaban conectando a esos envíos por ahí. Y en realidad, si se fijan, la congruencia de la estrategia siempre va a estar presente, ¿vale? Siempre estoy presente. No es que los order blocks no funcionen, sí, los order blocks funcionan, pero cómo los tienes que utilizar en realidad. ¿Y cuál es la congruencia? Ese exceso de información, como te decía hace un rato, lo que te está generando es ese bloqueo. ¿Qué quiere decir esto? Y acá te lo quiero explicar en el iPad para que me lo entiendas. Vamos a suponer este bloque que tienes acá de demanda. Entonces, tú muy pacientemente dices, bueno, esta es mi mejor zona para comprar. Una zona de compras interesante, la cual sacó la liquidez previamente, me cambió la estructura, no sé, tal vez me dejó acá una ineficiencia. Esto, según el Smart Money, es una buena zona para comprar y si lo utilizas está más que bien, pero lo que falta la congruencia o cuando empieza tu falla en realidad es cuando tú dices, bueno, pero mire, acá el precio me está induciendo, no sé, una estructura, pongámosle que es una estructura semanal y este es lo que es una zona de H1, entonces tú dices, venga, priorizo más la temporalidad mayor porque eso es lo que todos nos han dicho, entonces ya empieza la contraposición, que es mejor comprar en este nivel o ir a vender en la inducción para venir a romper la zona. Cuando tú estás en una situación como estas, la que el precio llegó, ya estás bloqueado, porque una cosa te está diciendo que compres, otra cosa te está diciendo que vendas, y no estás ejecutando de la misma manera. Perder es normal, puede que yo diga, venga, si el precio me indujo, pues yo voy a ir a vender esta zona, cualquier retroceso lo voy a utilizar para vender. Entonces acá tomo una venta, un stop loss tal vez, y después voy a comprar y el precio, no sé, me indujo el previous day high, por ejemplo, y es una pérdida de dos stop loss por no tener una estrategia clara y definida, y a eso es donde yo te llamo a la congruencia. Miren, en el idioma hispanohablante estamos migrando del Smart Money tradicional, de los bloques de oferta y de demanda, de los AMDs que son mal explicados también, y estamos empezando a adoptar muchos conceptos de Wyckoff y de ICT y de inducciones y de ciclos de inducción y de mapa de intención. Eso en realidad yo no es que me lo haya inventado, en realidad toda esa información son mentorías que he pagado miles de dólares por adquirir en el idioma inglés y que he compartido gratuitamente, con la que muchos de ustedes han tenido muchísimos resultados. Pero lo que quiero que hagas énfasis en este punto es lo siguiente: tienes que tener una estrategia definida, tienes que tener un paso a paso definido. ¿Por qué? Porque va a ser la única forma en la que tú vas a filtrar la información. No puedes hoy decir, hoy utilizo Smart Money y mañana utilizo las inducciones y hoy utilizo los fractales para mi dirección, que ese es un problema también grandísimo, acá te lo dibujo, y mañana voy a utilizar el dónde estoy que explicó Sebastián. ¿Qué quiere decir esto? Mira, el problema de los fractales es este básicamente. Supongamos, fractal de H1, perfecto. Yo ya sé que este fractal es bajista. Agrandemos el problema. Fractal de H4, perfecto. Ahora mi fractal mayor, porque en teoría en el Smart Money debo de hacer caso a la temporalidad mayor, es alcista. Y si agrando más, el problema aún. En diario, tu fractal es bajista. Y entonces falta la congruencia. Sebas, ¿cómo debo de analizar mi dirección? Si tú me dices que es un fractal, pues eventualmente en la temporalidad de H1 debes de esperar el complex pullback para tomar ese fractal, alguna confirmación y buscar la forma de vender. Pero si le tienes que hacer caso a la temporalidad mayor, entonces me vas a decir que este es el inducement y empiezas a hacer un montón de argumentos sin entender que este nivel diario no te sirve para el día de hoy. Este nivel inferior no te sirve para el día de hoy. ¿Por qué? Porque en realidad cuando empezó el día, tú estabas, era en este nivel, estabas, era en este punto, aquí. Ni aquí estabas, ni tampoco estabas aquí. Aquí es desde donde debes de partir en tu análisis, en el dónde estás, ¿vale? Entonces tienes que empezar a diferenciar las cosas. Si tú estás empezando a aprender sobre inducciones, sobre liquidez, tipos de liquidez, tienes que despegarte del Smart Money. ¿Por qué, Sebas, me tengo que despegar del Smart Money? Porque acuérdate que el Smart Money me habla de un fractal y que el fractal es mi dirección, ¿vale? Esto es el Smart Money Concepts. Pero cuando hablamos de un ciclo de inducción, tienes que entender que el fractal, este fractal, es la liquidez. Entonces, a ciencia cierta, el fractal no te está sirviendo para la dirección, simplemente está marcándote que tienes la liquidez compradora y la liquidez vendedora. Y eso es un concepto fundamental
que quiero que entiendas. Ahora, me devuelvo hasta última parte. Deja de tener ese exceso de información, deja de estar visitando canales de YouTube. Yo te conozco, sale una estrategia, alguien quiere bautizar algo con algo nuevo y tú vas a estar ahí. Enfócate, tú ya tienes mucha experiencia, ya tienes mucho tiempo haciendo esto y creo que ya también tienes la madurez necesaria para entender que todo lo que sale nuevo en el trading en realidad ya existe y lo están bautizando con otro nombre. ¿Listo? Entonces, para concluir, mis muchachos, lo primero, súper importante, lo primero es controlar tus reacciones a tus situaciones reales. La mejora constante que tienes que aplicar es cómo reaccionas cuando pierdes, cómo reaccionas cuando ganas, cómo puedo mejorar en mi gestión y empezar a filtrar toda la información, ese exceso de información que no me sirve y tener un paso a paso claro definido para determinar mi dirección según lo que yo esté operando, Smart Money, heliotismo, ciclo de inducción, lo que sea. Dos, modelos de entrada precisos, claros y entender el contexto del mercado siempre desde la dirección. Paso 3, la gestión de riesgo, indispensable. Tienes que volverte el mejor en la gestión de riesgo. En realidad, al final de cuentas, somos administradores de capital. El cuento de trader es el Lamborghini del viaje. Si tú administras un capital desde el principio de administración, que es preservar o cuidar un recurso, ahí vas a encontrar éxito en lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, para las personitas que están interesadas en entrar en el canal de Telegram, aquí abajito se los estoy dejando. También les dejo un link directo para las personas que quieran aplicar a las mentorías que se van a aperturar en este nuevo año. Y nada, mis muchachos, les deseo unas felices fiestas a cada uno de ustedes, muchas bendiciones con su familia y que el propósito de este nuevo año en realidad sea esa mejora constante del 1%, pero haciéndolo realidad, teniendo un paso a paso para hacerlo. Acuérdate de esto, 31 de diciembre, haz una lista. Mire, mis errores son sobreopero, mis errores son no tomo entradas, mis errores son no tengo una estrategia clara, mis errores son no gestiono correctamente. Haz esa lista y empieza a mejorar en el día a día, en tu reacción, cómo gestionas tus emociones y créeme que va a ser un antes y un después en tu trading. Muchas bendiciones, mis muchachos. Dios los bendiga. Chao, chao y que estén muy bien.